Bien, hermanos, busquen en sus Biblias Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Hoy hablaremos acerca de la segunda, el segundo tema que Pablo pone a la mesa, que es los presbíteros. Los presbíteros. Y es por eso que al segundo sermón le hemos llamado presbíteros, de discípulos a siervos. La semana pasada vimos cómo el Señor nos hace discípulos. A ti te hace un discípulo. Un discípulo no es una persona que escucha el Evangelio una vez, viene de vez en cuando a la iglesia y listo. Un discípulo es aquel que vive en medio de las ovejas del Señor. Dicho de otra manera, todos nosotros debemos andar siempre con olor a oveja. Así que el que no tenga olor a oveja, vamos a ir a buscarla. Y hace un tiempo atrás, no me acuerdo quién me contó, pero que el pastor de ovejas, o literalmente un pastor de ovejas, para mantener a las ovejas cerca, lo que hace con la oveja que se porta mal, por decirlo de alguna manera, le quiebra unas patas. Y así tiene a la oveja cerca, y después cuando la oveja se mejora, después logra andar bien. Así que no esperen a que le quiebren las patas, hermanos. ¿Ya? No, eso no lo voy a hacer. Que quede grabado, eso no se hace aquí. ¿Ya? Pero bien, Tito capítulo 1, versículo del 5 al 9. Sígame con la vista, dice así. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Oremos al Señor. Padre, esta mañana nos acercamos ante su presencia, pecadores todos, personas, Señor, imperfectas, con muchos errores, pero usted está presente y en medio nuestro, y su Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros. Por eso le pedimos, Señor, que transforme nuestras vidas y que ponga en nosotros el ánimo de querer poner atención, pero también, Señor, atesorarlo en nuestro corazón para aplicarlo con nuestras manos. Esperamos disfrutar de este tiempo y que usted sea glorificado. Le pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Samuel, ¿le podrías bajar un poquito la temperatura? De acá adelante. Por favor. Muchas gracias. No sé si ustedes sabían, pero a mí, desde muy pequeño me gustaba el anime. Me ha gustado el anime. ¿Conocen el anime, cierto? Estos monitos, generalmente casi todos los que son de mi edad es como han visto Dragon Ball, no sé, Pokémon, ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero el anime es un tipo de animación de origen japonés, ¿ya? Generalmente se le acusa a los que nos gustaba el anime como de otaku, ¿cierto? El otaku le decían. Y les cuento esto porque ya cuando uno se mete o se apasiona por algo, comienza a conocer detalles que quizás no a todos les interesa, ¿ya? Y por cierto que hoy día ya no tengo mucho tiempo como para ver anime, así que les dejo claro, veo anime en 2X. ¿Saben lo que significa eso? O sea, a velocidad 2X, que en vez de que demore 20 minutos, demora 10, ¿ya? Así de apurado estamos, decía nuestro hermano Samuel. Ahora, cuando uno lleva bastante tiempo en estos asuntos, se va descubriendo ciertas cosas. Por ejemplo, que muchos de los escritores del anime influyen mucho en la ética, o con su ética, y con la filosofía japonesa. ¿Ya? O sea, conocen a los japoneses, ¿cierto? Los que son chinitos, cara más rechonchita, un poquito más alargada, creo. Pero bien, y esto es porque ellos se sienten parte de esto. Para un japonés es súper esencial la identidad japonesa, ¿ya?
Pero ahora quiero irme acercando al texto e ir contextualizando. Y si ustedes ven cualquier anime, dentro de los más famosos está, no sé, Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, que hay varios que lo están viendo, Naruto, Dragon Ball, Cazador X, hay un montón de cosas para los que les gusta el arte, ¿cierto? Mi amigo Totoro, El castillo ambulante. Pero bien, se darán cuenta que hay mucha ética japonesa allí. Tanto los buenos como los malos siempre intentan poner su vida y sus valores por sobre cualquier otra cosa. Las personas dibujadas, obviamente, en los monitos, ellos ponen sus valores por sobre incluso la vida. Puede que nadie te esté mirando, puede que nadie esté observando, pero ellos son capaces de morir por esto. Si ustedes ven estos monos, se van a dar cuenta de que ellos son capaces de morir por sus valores. Para el japonés, para aquel que es japonés de nacimiento, el honor es más importante que la vida misma. En el caso del mundo occidental, que es de donde nosotros pertenecemos, ¿cierto? Nosotros somos occidentales, ellos son orientales. En el caso de nosotros que somos occidentales, no somos mucho de ponerle énfasis a los valores o al honor. ¿Para qué estamos con cosas? Para nosotros el valor y el honor no es importante. Para nosotros el énfasis está en el orgullo. ¿Cuán orgulloso me siento yo de ser parte de esto? ¿Cuán orgulloso estoy yo de pertenecer a lo que está sucediendo? Por ejemplo, último ejemplo ya. Este último tiempo estaba en boca de todos este famoso actor chileno Pedro Pascal. ¿Lo han escuchado, cierto? Todos dan jugo, las noticias, es un dios, lo tienen como un dios. Las noticias, que hizo esto, que hizo esto otro, que estuvo en The Last of Us, ¿cierto? Estuvo en The Mandalorian, un montón de cuestiones. El punto es que si ustedes se fijan, los chilenos somos buenos para poner nuestra identidad en lo que sucede afuera. En lo que sucede afuera y que nos hace famosos a algo que ni siquiera me incluye. Pero yo me siento parte de ello. ¿Cierto, Drake? Así es. Por ejemplo, para los sancarlinos, Violeta Parra. Hablan de Violeta Parra, pecho inflado. Yo soy de San Carlos, dicen. Si hablamos de Bernardo Higgins, pero mira, yo soy chillanejo, de Ñublense, ahora que está jugando y está en las ligas famosas, ¿cierto? Pero he visto que las personas se enorgullecen de este tipo de asuntos que son tan pequeños, que no te afectan en nada. No te afectan en nada. Y esto lo digo porque en la antigüedad existió una religión que a lo mejor para nosotros hoy día es un mito, y es verdad. Lo que se conoce como la mitología griega. Y hacia allá quiero direccionarme un poco. En esta mitología las personas ponían todo su empeño en respetar y en honrar a los dioses. Ellos ponían su identidad en la adoración a los dioses. Y ahora sí vamos conectando con la predicación, obviamente. No vamos a hablar de... ¿Qué le importa a ustedes saber de anime, cierto? ¿Qué le importa a ustedes cuál es la última serie que está de moda? Pero quiero que vayamos conectando con esto. Hermanos, los griegos de aquella época ponían su interés, su énfasis, su identidad en el Dios. Los cretenses, ¿quiénes son los cretenses? Los que vivían en Creta, ¿cierto? Los que vivían en Creta. ¿Y Tito, en qué ciudad se encontraba? En Creta, ¿cierto? Ahora, por eso quiero llegar hacia allá. Los cretenses eran los ciudadanos de la ciudad de Creta, en la que se encontraba Tito. Tenían por sumo orgullo el darle mucho énfasis a uno de todos estos dioses griegos. Ellos le ponían mucho énfasis a Zeus. ¿Saben por qué? Porque históricamente se cree que Zeus nació en la isla de Creta. Lo que O'Higgins es para un chillanejo, Zeus era para un cretense. ¿Se entiende? Entonces llega la predicación del Evangelio a esta ciudad. Ellos lo encontraron asombroso, decían, ¡oh, qué maravilloso! Mira, un hombre que es Dios. Mi mente no lo comprendo. Un hombre que es Dios y que se entregó por nosotros, porque si no, el Dios Todopoderoso nos destruiría. ¡Wow! Yo quiero conocer a ese Dios, decían ellos.
Yo quiero conocer a ese Dios. El tema es que los cretenses, los cretinos, ¿cierto?, eran tan orgullosos de sus raíces griegas que no podían dejar de elevar culto a su Dios. Y es justamente en este contexto en el que Pablo guía a Tito para que genere nuevos líderes que enseñen a otras personas a través de la enseñanza, valga la redundancia, pero también en torno a la vivencia, lo que yo vivo en el Evangelio. Los cretenses deberían dejar de lado su orgullo hacia Zeus, dejar de apegarse tanto hacia Zeus y volverse un firme ciudadano del reino de Dios. Ya no más un cretense, sino que ahora un cristiano. Ya no más un otaku, sino que un cristiano. Ya no más un o'higginsiano, no sé cómo le podríamos decir, sino que cristiano. Hacia allá quiero apuntar en esta predicación. Mi identidad no se encuentra en O'Higgins. Mi identidad no se encuentra en que yo nací en Concepción. Mi identidad para los griegos no está en Zeus. Mi identidad está en Cristo Jesús. Y ese es el trabajo que Tito tenía que hacer a la iglesia de Creta. Dice el texto, versículo 5. Sígame con la vista. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses, ¿lo qué? Lo deficiente. Pablo deja a Tito en la ciudad de Creta porque estaba muy preocupado. Los cristianos cretenses no estaban siendo la luz que debían ser, sino que se habían mezclado con la oscuridad. Los cristianos estaban siendo cualquier cosa menos cristianos. Los cretenses cristianos podían estar robando, y para ellos como, pero si todos lo hacen. Pues yo me imagino que Pablo les dirá a los hermanos, claro, y si ese se tira del puente, tú también, ¿cierto? Esa es la intención. La intención es que ellos eran unos niños, unos bebés, que eran guiados por cualquier viento de doctrina. Seguían diciéndose ser cristianos, pero eran guiados por cualquier viento de doctrina. Uno de los antiguos poetas, que después lo vamos a ver en la siguiente predicación, afirmaba que los cretenses eran ociosos y eran mentirosos. Y lo preocupante de esto no es que lo decían como algo terrible, no es como, que son ociosos estos muchachos, este Jano que es mentiroso. No es como preocupante, sino que lo decían de la siguiente manera: son ociosos y mentirosos, damos gracias a Zeus. ¿Se entiende? Esa es la intención que tenían ellos. Ellos se sentían orgullosos de ser mentirosos y ociosos. Era lamentable que después de que Pablo había plantado esta iglesia, los cristianos comenzaron a volver a las viejas prácticas griegas. Comenzaron a mezclar la adoración cristiana con la adoración pagana. ¿Les suena esto a las predicaciones de las series anteriores? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Mezclaba la adoración que el Señor les mandó, ¿con qué? Con lo que venga. Con un becerro de oro. Lo mezclaban con una serpiente que el Señor la ocupó para ayudarles, pero al final ellos la usan para adorarla. Y mezclaban cosas. Los cristianos cretenses estaban haciendo lo mismo. Comenzaron a mezclar la adoración cristiana con la adoración griega. Y lo más terrible de esto, hermanos, lo más terrible de todos es que no solamente eran miembros nuevos de la iglesia de Creta. Te creo alguien que lleva un tiempo. Te creo alguien que a lo mejor ya se le apagó esa llama tan maravillosa y ya sabéis que me siento alejado de la iglesia y ahora voy a vivir de mi manera. Te creo porque ya son cosas que pasan. Pero lamentablemente eran líderes de renombre de la iglesia de Creta que habían sido cautivados, habían sido llevados a glorificar ideas que Dios no había mandado. Los cretenses estaban poniendo su identidad en cualquier otra cosa, menos en Cristo. Menos en Cristo. Por esta razón Pablo le insiste a Tito y le dice, mira Tito, yo te dejé en Creta, yo te dejé en la fuente, ¿para qué? Para que corrigiese lo deficiente. Yo te dejé en la primera, yo te dejé, no sé, en San Carlos, te dejé en la iglesia de Concepción, te dejé en medio de cristianos, para que corrigieses lo deficiente. La intención del apóstol nunca fue la de ver el problema en la ciudad y dejarla botada.
yo ya planté, me voy. Porque Pablo comprendía que el reino de Jesús ya había comenzado a establecerse cuando Cristo mismo se sentó en su trono. ¿Se acuerdan de esa historia, cierto? ¿Qué pasó luego de que Cristo está un tiempo, luego de su resurrección? Asciende a los cielos y se sienta ¿dónde? A la diestra de Dios. Pablo sabía que el Evangelio se estaba expandiendo en todo lugar. Se estaba expandiendo a cada rincón de la tierra porque Dios lo había prometido. En ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y por ello era necesario corregir lo deficiente de la iglesia. Como cristianos muchas veces tenemos esa, disculpando la palabra, estúpida tendencia. Que cuando vemos errores en los hermanos, cuando yo veo un error en el hermano cristiano, en el hermano que está al lado mío, a lo mejor en el que no opina igual que yo, tenemos esa estúpida tendencia de creer que nosotros tenemos una mejor opinión, así que nos apartamos, lo pelamos, lo atacamos y vamos contra él, como si fuésemos gente del mundo. Como si fuésemos gente del mundo. El primer llamado de Pablo a Tito es el de corregir lo que está mal. Y fíjense en esto, el apóstol dice que se debe corregir a quienes ya habían conocido a Cristo. Porque cuando Cristo viene a nuestro encuentro, comienza a corregirnos, comienza a tratar con nosotros. Cuando nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué voy a corregir en ti si estás muerto? Si yo te digo anda al cementerio, corrige al que está ahí, al que murió el año pasado, ese mismo, corrígelo. ¿Se puede corregir? No, porque está muerto. De hecho, se va a seguir deteriorando por los gusanos que se lo están comiendo. Se va a seguir deteriorando, pero el Señor dice, corrige a aquellos que han creído en Jesús. Mi pregunta para ti es, ¿has creído en Cristo? ¿Has creído en el Señor soberano, tan grande, tan poderoso, muy y mucho más importante, o lo más importante que cualquier otra cosa en el mundo? Si has creído en Cristo, hermanos, entonces el Señor te llama a que seas corregido, pero también a corregir a aquel que va detrás tuyo. A ser corregidos por los que van delante tuyo, que llevan un poco más de tiempo, que a lo mejor el Señor ya trató con ellos, y ser humildes en el aceptar la corrección. Pero también, en cuando tú veas al otro, no te rías, no te burles, no te alejes, sino que corrígelo también, en amor. Eso es lo primero que nos dice el Señor, que juntos corrijamos lo que está deficiente en nosotros. Pero lo interesante de esto es que para corregir a la iglesia de Cristo, el Señor a través de Pablo nos manda en primera instancia a establecer ancianos. Está bien que nos corrijamos entre todos, ¿cierto? Está bien corregir al hermano Miguel porque se equivocó. Está bien corregir al hermano Saúl porque se equivocó. Súper bien, maravilloso. Nos corregimos entre nosotros, nos ayudamos. La Biblia dice, hierro con hierro se acusa. Ahora el tema es, el Señor estableció a personas específicas para corregir más profundamente la situación de cada uno de nosotros. Y esos son los ancianos. Dice el texto en el versículo 5, letra B, llamémosla así, dice que luego de corregir y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. No sé si ustedes sabían, pero existen 3 formas de gobierno muy famosas en las iglesias cristianas. ¿Sí? Hay distintas formas de gobierno. En primer lugar, tenemos las iglesias episcopales. ¿Conocen las iglesias episcopales? En la iglesia episcopal, hermanos, hay alguien superior que está más arriba, luego vienen aquellos que están debajo de aquel que está superior, y así van escalonando hacia abajo. Ellos siempre hay una persona sobre otro. Primero está tal vez el miembro de la iglesia, luego está en la iglesia católica, por ejemplo, el cura o el diácono, después del diácono está el cura, del cura está el obispo, del obispo está al no sé cuánto, y así hasta llegar al papa. Eso es episcopal, ¿ya?
Otro ejemplo de iglesia episcopal, por ejemplo, la iglesia pentecostal. Nuestros hermanos pentecostales son episcopales. Está el pastor y lo que dice el pastor se hace. ¿Ya? Bien, por otro lado, están las iglesias congregacionales, donde la congregación es la que decide todo dentro de la iglesia, donde todos los hermanos hacen todo y la misma congregación es la que define todo dentro de la iglesia. Aquí encontramos, por ejemplo, a iglesias bautistas clásicas, a iglesias bautistas particulares, a la iglesia de los hermanos libres. Tengo un amigo, por cierto, que está de cumpleaños, el Ben, un canadiense. Ellos son de una iglesia que se llama la iglesia de los hermanos libres, donde, por ejemplo, el hermano Polo recibe palabra, el hermano Polo se para y empieza a hablar el texto bíblico, a explicarlo, a exponerlo, se sienta y después se para el hermano Ricardo y empieza a exponer. ¿Ya? Ese es un tipo de congregacionalismo. Finalmente, no estoy diciendo si es que ellos también están mal, solamente les estoy explicando. Y finalmente hay un tercer grupo, bastante conocido, que es el sistema de gobierno presbiteriano. ¿Habían escuchado ese gobierno? Suena hasta raro, ¿cierto? ¿Qué es lo que un presbiteriano? ¿Presbite qué? ¿Cierto? Pero bien, este sistema, hermanos, es un sistema de gobierno colegiado. Es un sistema bastante especial porque no es ni episcopal. Aquí el pastor no es el que manda más. Aquí yo no soy el que está guiándole a ustedes así en el sentido de tú, Claudia, por favor, córrete. No, ¿ya? Aquí yo no es que mande a los demás. Pero tampoco somos congregacionales. No es que toda la iglesia decida todas las cosas que suceden en la iglesia. No sé, la pintura o el piso. Eso lo decía el consistorio. ¿Ya? El consistorio lo eligen los hermanos. Pero bien, nosotros entendemos a partir de las Escrituras que en el Antiguo Testamento el pueblo era dirigido por hombres sabios. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Por hombres sabios, lo que para hoy Pablo define como ancianos. Así funciona nuestro sistema de gobierno. La iglesia escoge ancianos, los ancianos rigen la iglesia. ¿Ya? Los ancianos van cambiando cada cierto tiempo, por ejemplo, 1, 2 o 3 años. Mientras que el pastor puede ser contratado por 1, 2, 3, 4 o 5 años. Ya que el pastor también es un anciano. No soy anciano, ¿cierto? Pero bien, y aquí debemos ser claros, hermanos. ¿Qué se imaginan cuando la Biblia dice ancianos? ¿Alguien de canas blancas? ¿Alguien que está bastante peladito, dice el hermano? ¿No? Los ancianos no son necesariamente ancianos. Exactamente, conocimiento. Los ancianos no son necesariamente ancianos en el sentido de canas blancas, debemos dejarlo claro. Sino más bien en el sentido de, como bien dice nuestro hermano, ¿cuál es tu nombre? Rogel. Un gusto, Rogel, que el Señor te bendiga. Sino en el sentido de conocimiento, en el sentido de la sabiduría que el Señor ha puesto en ese hombre para guiar a la iglesia. Tito, que si bien es cierto era un evangelista, puede ser considerado como un anciano en la iglesia, aun cuando era joven. Se cree que Tito era de 30 y tantos años, joven, ¿cierto? Lo mismo sucede, por ejemplo, con Timoteo. Timoteo se cree que comenzó su ministerio a los 17. ¿Se cachan uno así? Pero bien, también era considerado como un anciano. La palabra ancianos que aparece en el texto bíblico puede ser traducida como obispo, pastores, presbíteros. Y aunque ustedes no lo crean, la palabra en el original es presbítero o presbíteri. De ahí viene nuestro nombre, Iglesia Presbiteriana. ¿Ya? Ahora sí hacen el link. La iglesia presbiteriana, ¿cómo se rige? Por presbíteros, o sea, con ancianos. Pero bien, entonces, por lo tanto, para hacerlo más práctico y que quede aún más claro, yo soy un anciano de la iglesia, soy el pastor de la iglesia, pero no tengo canas, gracias al Señor. Lo único que tengo es que soy chascón nomás, ¿ya? Por cierto, esto va a desaparecer pronto. Entonces,
Pablo busca establecer anciano a través de Tito porque primero confiaba en Tito. Pablo era cercano a Tito. Si ustedes investigan bien, pueden buscar en internet si gustan, o pueden leer el mismo texto bíblico, dice que Pablo tenía una relación cercana con Tito. Le dice, mira, yo voy a estar en Nicópolis, así que si pasas por Nicópolis, pasa a mi casa. Ahí en el invierno mi casa es calentita, ahí voy a estar yo. Lean el texto y lo van a descubrir. Pero bien, Pablo tenía una cercanía con Tito porque Tito era cristiano, un cristiano sólido. Nadie tenía nada que decir de Tito. Pero también, por otro lado, el apóstol entendía la necesidad de líderes que amen y corrijan a la iglesia de Cristo. Yo te pregunto a ti, sé sincero, ¿tú amas a Dios? Sí, hartas cabezas pueden hacer así, ¿cierto? Ahora el tema es, ¿tú amas a la iglesia de Cristo? ¿Amas a tu hermano? Ahí bajan las cabecitas moviéndose así, ¿cierto? Pero Tito amaba a sus hermanos. Tito era querendón. Tito era cercano. Era cercanito Tito, ¿cierto? Era de estos que te abrazan. Era como el Daniel, así, muy abrazador, querendón. Pero que el apóstol buscaba esto. Y Pablo no buscaba un mandamás como en el sistema episcopal. Pablo no dijo así como, ya Tito, tú te quedas a cargo y mandas todo, dirige. Ni tampoco buscaba que toda la iglesia opinara de todo y votaran por todo y decidieran en todo como el sistema congregacional. Porque sabemos que hay personas que saben más, conocen menos, ¿cierto? Hay personas más sabias, personas que a lo mejor no les gusta opinar, personas que hablan menos, personas que hablan más, personas más locas, personas más tranquilas. Hay de todo. Entonces no todos pueden opinar porque no todos tienen la misma experiencia ni tampoco todos tienen el mismo conocimiento. Lo que Pablo buscaba era que la iglesia fuese enseñada y dirigida por hombres sabios. Que la iglesia de Cristo fuese enseñada y dirigida por hombres piadosos. ¿Sabe lo que es un hombre piadoso? Un hombre que practica el evangelio, que vive ayudando al otro, que vive sirviendo al otro, no esperando algo a cambio, no como, pero es que yo lo ayudé y no me ayuda. Yo hice esto por él, hice muchas cosas por él y no me ayuda. No, sino que un hombre piadoso va hacia allá. Dígame. Va hacia allá y sirve al otro. El Señor en el Antiguo Testamento dirigió a Jetro. ¿Se acuerdan de Jetro? El suegro de Moisés, ¿sí? ¿Se acuerdan? Para aconsejarle a Moisés que escogiera ancianos que le ayuden con la tarea de pastorear al pueblo. Porque no es bueno que un solo hombre dirija a toda la congregación. No es bueno que un solo hombre dirija a la congregación. Es necesario que hayan ancianos dirigiendo. Es necesario que haya un grupo colegiado de hermanos que se aman mutuamente y que sirven al resto, que sirven a la iglesia y que aman a la iglesia. Eso es lo que Pablo estaba diciéndoles. Mira a Moisés cómo le hizo caso a su suegro y puso a hombres que le ayudaran. Jetro dijo algo muy esencial. Dijo, mira, si tú te dedicas a trabajar de sol a sol todo el día al pueblo, te vas a cansar, le dijo, y te vas a agotar. Y no vas a poder. Escoge a hombres que te ayuden con esta misión. Eso es lo que Pablo está diciendo también a la iglesia. Nosotros no somos iglesia, ¿cierto? Nosotros todavía no somos una iglesia organizada, somos un brazo de la Primera de Chillán. Pero prontamente nos va a tocar escoger ancianos en esta iglesia. Prontamente nos va a tocar escoger a hombres que estén dispuestos a servir y amar a la iglesia. A que cuando venga cualquier cosa, cualquier embate del enemigo, esté dispuesto a vencerlo. Que cuando venga alguien y diga, oye, el hermano tanto, para. Mira lo que estás diciendo. Que cuando alguien entre a robar a la iglesia y diga, ¿sabe qué? Alabemos al Señor parados. Alabemos al Señor sin piso. Alabemos al Señor sin aire acondicionado. Alabemos a Cristo.
aquel hombre que está dispuesto a servirte, aquel hombre que está dispuesto a ayudarte, aquel hombre que está dispuesto a ir a su casa que queda en Chuchunco City y volver solamente porque, te iban a pasar un lápiz de color. Hermanos, hay hombres que el Señor está preparando aquí y que los está llevando al servicio y a la enseñanza del Evangelio. Pero para eso, hermanos, para eso, ellos no necesitan ser hombres con títulos. Simplemente necesitan ser hombres que amen servir. Si tú estás esperando un título para servir, déjame decirte, hermano, que solamente es eso, estás buscando un título. Pero si tú estás sirviendo hoy a la iglesia de Cristo con amor, en el amor del Señor y porque amas a tu prójimo, entonces estás buscando el amor de Cristo. Estás amando verdaderamente a Cristo. Estás sirviendo verdaderamente a Cristo. Eso es lo que nuestro Señor nos está mandando. Si ustedes ven a hombres que están dispuestos al servicio, ámenlos. Si hay hombres que están dispuestos a amar a la iglesia, amen a la iglesia. Aquí nadie necesita un título, pero si el Señor te está preparando, toma lo que el Señor te está diciendo. Ahora el tema es, ¿cualquier persona puede ser un anciano? Ya para ir finalizando, ¿cualquier persona puede ser anciano? ¿Cualquier persona puede ser presbítero? Excelente respuesta, ¿quién lo dijo? Excelente, 100 puntos. Versículos 6 al 9 dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, dígame. Porque es necesario que el obispo, o el presbítero, o el pastor, que es la misma palabra, ¿cierto?, sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El versículo 6 de este texto comienza con la frase el que fuere. Literalmente significa estar siendo, debe estar siendo. O dicho de otro modo, el que ya es. El que ya lo es hoy. Pablo le dice a Tito, escoge personas que ya estén listas. Hay personas que a lo mejor en un año más van a estar listas. Hay personas que a lo mejor en 2 años más va a estar lista. Pero personas que hoy estén listas, no mañana, hoy. Mientras tanto, corrige. Pablo le demanda a Tito que al escoger líderes, estos debían estar siendo irreprensibles. Esto quiere decir que nadie tenía nada que decir de aquella persona. Pero para eso necesitaba tener ciertas características. Y estas características o requisitos van en el siguiente orden. Pablo le dice, primero debe tener ciertas características familiares, luego ciertas características personales y luego ciertas características en lo social, o sea, en la comunicación, iglesia. Y quiero dejar en claro, hermanos, que este no es un estudio exhaustivo, así que no esperen que yo les voy a explicar cada cosa con detalle, porque no, para eso existe el discipulado, ¿cierto? Pero si bien es cierto, este no es un estudio exhaustivo, esto es solamente los parámetros de lo que el Señor demanda. Bien, si queremos ser una iglesia autónoma, o sea, una iglesia que se sustenta a sí misma en el sentido humano, debemos estar preparados y atrevernos a ser corregidos para corregir. Pero primero el presbítero debe ser, dice el texto, irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Hermanos, es la historia clásica de muchos pastores, sobre todo en nuestro contexto chileno, que han perdido a su familia por dedicarse al ministerio. Lamentablemente las prioridades se nos desordenan.
a causa de muchas exigencias, muchas veces, de exigencias institucionales, eclesiales. Salen comentarios de hermanos de la iglesia como por ejemplo, el pastor no trabaja, el pastor no visita, el pastor no me llama. Y claro, esto puede ser una realidad para muchos pastores, no digo lo contrario, hay pastores que no llaman, que no visitan, que no trabajan, tanto pastores como presbíteros, pero otros hermanos prefieren dedicarse aún más a la iglesia, dejando de lado a la familia, porque les interesa más el que dirá la iglesia a lo que dirá la esposa. ¿Se entiende? A veces nos preocupamos más por lo que dirá otra persona, a lo que dice la persona que está al lado mío, y que es mi primer prójimo. Mi esposa es mi primer prójimo. Por lo tanto, si ustedes quieren saber cómo soy yo, pregúntenle a ella. A lo mejor no lo pregunten a ella. Pero cuando un pastor pierde a su familia, hermanos, por la iglesia, finalmente la iglesia lo rechaza por perder a la familia. ¿Se entiende? O sea, un pastor pierde a su familia por la iglesia, pero la iglesia lo rechaza por perder a la familia. Esto, hermanos, es la realidad de muchos presbíteros y de muchos diáconos. Pero el Señor es sabio. Dice que los pastores y presbíteros, o sea, los ancianos de la iglesia, deben ser personas que nadie tiene nada que decir de ellos ni de sus familias. Los líderes cretenses eran muchos de ellos sucios. Y cuando digo sucios, eran sucios. Ellos participaban en eventos donde se engañaban unos con otros. Habían hombres que tenían varias mujeres. Habían mujeres que estaban con varios hombres y así. Eso era perverso, malvado, algo no grato delante del Señor. Cuando se trataba de sus hijos, los hijos eran unos rebeldes, unos borrachos, eran ladrones. Y en muchos casos, por culpa de los padres que buscaban diluir o dividir a la iglesia de Cristo. Y no era por nada más que por la falta de una imagen paterna. ¿Se fijan? El pastor, los presbíteros necesitan darle tiempo a sus familias, porque la familia es más importante que la misma iglesia. Pero cuando estamos en el servicio de la iglesia, la familia junto con el pastor sirven a la iglesia. Por lo tanto, no hay problema, ¿cierto? El anciano debe ser un buen administrador de su hogar como cabeza de hogar. Pablo a Timoteo le pregunta, ¿cómo esa persona va a ser un buen administrador de la iglesia de Cristo si no cuida de su hogar? ¿Cómo esa persona va a ser un buen presbítero o un buen pastor si no cuida de su casa? ¿Cómo nos va a corregir a nosotros? Finalmente, en el versículo del 7 al 9, habla acerca del trato personal y por ende de lo social. Dice que el anciano no puede ser soberbio. ¿Sabes lo que es soberbio, cierto? Alguien que mira desde arriba. A ver, ¿cómo anda esta? A ver la Cata. Ahí nomás. A ver, vamos para atrás. El Ariel, Eso es alguien soberbio, alguien que mira desde arriba. ¿Ah? Sí, alguien soberbio, alguien rebelde, alguien soberbio incluye la rebeldía. ¿Ya? Entonces, eso es mirar desde arriba, hermanos. Es mirarte desde arriba. Pero la Biblia dice, mira al otro para abajo. No, la Biblia dice, mira al otro como superior. Todo lo contrario. Dice el texto, no iracundo, un hombre con problemas de ira. ¿Cómo andamos con eso? Nos complicamos, ¿ah? Me voy a enojar si me dice eso el pastor. No dado al vino. Aquí nos ponemos más complicados todavía. No dado al vino. No dado al vino no significa no beba vino. Significa que es una persona que sabe medirse con lo que bebe. Contexto. La iglesia en aquella época no podía tomar agua. ¿Por qué? Porque el agua era sucia. Entonces se enfermaban. ¿Qué tomaban? Vino. Jugo de la vid. Ya, era vino literalmente, si no, no hay que esconder lo que es. Era vino, ¿ya? Yo no le estoy diciendo que ustedes se alcoholicen o algo así, para nada, todo lo contrario. El que se alcoholice, ¿lo echamos? No, nunca tanto. Lo perdonamos, pero lo traemos de a poquito. Dice el texto, no pendenciero, alguien que busca pelea.
¿Quién es pendenciero aquí? ¿Cierto? Alguien pendenciero, bueno para la pelea. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Lamentablemente, a veces la gente busca lugares como con nombres. O sea, quiero ser presbítero porque yo voy a ser un buen tesorero. No, hermanos. No busque para eso. Porque de hecho, según la Biblia, eso deberían entregárselo a los diáconos. Los diáconos deberían dirigir el dinero. Pero bueno, dice, sino hospedador, que aloja a la gente en su casa, que es capaz de recibir a la persona que viene y que necesita una casa, que necesita una cama. Amante de lo bueno, o sea, alguien que sin importar las circunstancias, busca hacer el bien por amor al prójimo. ¿Tú buscas hacer el bien por amor al prójimo? ¿O a veces te restas? La Biblia dice, si hay algo a tu mano para hacer el bien, hazlo, porque es necesario. Sobrio. Nuevamente, cuando habla de sobrio, no se refiere a una persona que beba alcohol y que tenga que andar sobrio, no. Sobrio se refiere a una persona en su forma de vivir, una vida sobria, una forma de vestir sobria, una forma de ser sobria. Ni muy exagerado, loco, ni muy calmado. Ni con muchas cosas en la ropa, ni tampoco con ropa así como casi que voy a un velorio, no sé. ¿Ya? Que generalmente la gente de velorio se viste de tal manera, todo lo demás. No, hermanos, la Biblia nos muestra que usted se tiene que vestir como se viste para alabar al Señor, punto. Si usted quiere venir con ropa formal, venga con ropa formal. Si usted quiere venir con ropa a lo mejor con una chaqueta, no sé, Adidas, hágalo. Pero siempre y cuando su corazón esté inclinado a alabar al Señor. Si usted lo hace porque quiere a lo mejor decir, a mí nadie me dice cómo me he visto. No, ahí está mal. Usted venga a alabar al Señor con la ropa que el Señor ponga en su corazón. ¿Ya? Dice además, justo, santo, dueño de sí mismo, o sea que sabe conversar y controlar su carácter. Ahí nos ponemos complicados. Pero aquí, hermanos, no quiero adentrarme propiamente en cada uno de los atributos o de los requisitos de los ancianos de cada iglesia de manera específica. Porque si no, vamos a terminar a las 12 de la noche, ¿cierto? ¿Tienen tiempo hasta las 12 o no? 12 de la noche, para quedarnos, digo yo. Ahí vamos parte por parte. Por eso, hermanos, quiero que la razón de ser de cada uno de ustedes, de cada uno de estos requisitos, en los ancianos, es que deben tenerlo hoy. O sea, deben tenerlo buscando alabar al Señor, no buscando un título. Esa debe ser su razón de ser. El Señor demanda estos requisitos de los ancianos primeramente. O sea, aquellos que son presbíteros y pastores, primeramente tenemos que ser así. ¿Fallamos? Sí. ¿Debemos ser corregidos? Sí. Pero primeramente debemos cambiar nosotros y luego cambiar a la iglesia. De igual manera, hermanos, si usted quiere que cambie el otro, si usted quiere que cambie su esposa, si usted quiere que cambie su esposo, su hijo, su hija, cambie usted y luego cambiará lo demás. ¿Ya? Si quiero que la iglesia sea amable, debo buscar primero serlo yo. Si quiero que la iglesia sea irreprensible, que nadie tenga nada que decir de la fuente, primero debo serlo yo. Si quiero que la iglesia sea ferviente en la búsqueda de la santidad de Dios, primero debo buscar a Dios yo. Si quiero que la identidad de la iglesia La Fuente esté en Cristo, primero debo poner mi identidad en Cristo. ¿Amén? La palabra del Señor dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Dios quiere destruir el pecado, pero para eso Él se sirve de hombres que se someten voluntariamente al poder de Dios para corregir con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si Dios te está llamando a algún oficio, revisa estos requisitos, porque los necesitarás para no caer en el lazo del diablo. Pero si no estás siendo llamado a ser presbítero, quizás a diácono de tu oficio, o incluso estás siendo llamado a servir, pero desde allá, donde nadie te ve, primero, ama a Cristo y a la iglesia del Señor. No esperemos que el otro haga lo que yo tengo que hacer, sino que yo debo hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Amén.